Orgullo, honor, victoria, recuerdos y tradición, todo esto queda representado en estos símbolos clásicos que vemos día a día por las calles de Salamanca. Pero, ¿qué saben realmente los salmantinos acerca de los vítores? No sé qué es. No sabría lo que es. No. Realmente no sé ni qué puede significar, o sea... Eso es un mito. Es una tradición y un emblema que no se debía perder para los doctores, y máxime en la Universidad de Salamanca, que sobre la piedra de Villamayor, la piedra esta arenisca que absorbe, además soy químico, absorbe muy bien la pintura en sangre de toro, y que ahí permanece diciendo exactamente el día en que fuiste doctor, y ese honor por la Universidad de Salamanca. La historia de los vítores no es solo desconocida por muchos salmantinos, sino que además existe sorprendentemente poca información histórica acerca de ellos. Cuando se estudia más despacio el tema de los vítores, se aprecia que hay una diferente capacidad y forma de interpretación de los mismos, debido a que cuando Ángel Beruaga Prieto y Luis Enrique Rodríguez San Pedro estudiaron el tema despaciosamente, observaron que no todos los doctorados tenían como consecuencia natural la pintura de un vítor en una pared pública del estudio o de la ciudad de Salamanca, sino que además muchas veces estos vítores no se sabía a qué respondían. Se pueden observar los vestigios de los vítores tradicionales en las zonas del casco histórico, abundando sobre todo en la parte sur del barrio universitario. Lamentablemente, los símbolos originales no se han podido conservar, y los más antiguos que podemos ver en la actualidad datan del siglo XVII en adelante. Lógicamente, como los vítores sabemos que están relacionados con la universidad, con el mundo universitario, están más pintados, con más profusión en aquellos edificios que tienen que ver con la universidad. Entonces sería el patio de escuelas, sobre todo tanto dentro de las escuelas mayores, que llamamos vulgarmente el edificio de la Rana, como en las escuelas menores. Pero también el patio, que es una plaza del siglo XVII, porque antiguamente solo había un callejón ahí en esa zona, pues todo lo que sería el rectorado, si uno se fija, está lleno de vítores, pero vítores muy, muy borrosos. Este anagrama se realizaba con motivo de celebrar el acceso a una cátedra por parte de un estudiante. Está compuesto por las letras que forman la palabra vítor, el nombre del estudiante y el año en el que la obtuvo. Si era el alumno el conmemorado, contaba también con la representación de una espada y una pluma, para indicar que debía saber escribir y luchar. Además, dependiendo de su procedencia, los egresados contaban con diferentes símbolos. Otro tipo de símbolos que acompañan al vítor a veces son pues letras, y estas nos costó bastante identificar qué es lo que eran, y al final pues las identificamos con las naciones. Las naciones eran pues grupos de estudiantes que procedían de una misma región. Estaba, por ejemplo, Campos, que sería Castilla, estaba Andalucía, estaba Aragón. Si el vítor era para homenajear a un nuevo cargo eclesiástico o monárquico, la simbología utilizada era diferente. El currículum vitae también se representó en un vítor, como se puede observar en el ejemplo de la Escuela de Calatrava. Será a partir del año 1953, en plena dictadura franquista, cuando los vítores se empiecen a utilizar como emblemas de reconocimiento de un doctorado. Porque durante el franquismo se quería recuperar las antiguas glorias que había habido entre la España del siglo de oro, entonces claro, los vítores era una imagen gráfica, yo creo, muy evidente de ese siglo de oro, y luego por otra parte el franquismo tergiversó en cierto modo el significado de los vítores. Vítor significa viva, hurra. Entonces cuando alguien consigue un triunfo porque ha sobornado mejor a los estudiantes, ha conseguido ser catedrático, pues entonces viva, este lo hemos elegido. Pero Franco, la media luna, que aparece en los vítores están formados por la V, la I, la T, la O y la R, que significa viva en latín, tienen como una C, y esa no es una C, es una media luna.
y Franco la giró, porque estaba apuntando hacia abajo, la giró para convertirla en una C, y en este caso sería Víctor. Víctor significa victoria. Entonces ahí el significado militar y el significado de haber vencido en la guerra civil y triunfar sobre los enemigos del régimen era mucho más claro que el vida. Hoy en día, cualquier estudiante que se haya doctorado puede pedir que se conmemore su logro con un Vítor, como el que posee Javier Herrero, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales. Yo recuerdo que fui a decanato, a ver, no me acuerdo mucho porque ya han pasado 6 años, entonces, pero sí me acuerdo que fui a decanato, me explicaron un poco el procedimiento que había que hacer, que había que llamar al pintor, que el pintor no venía inmediatamente, sino que esperaban a que hubiera 4 o 5 solicitudes de Vítor para pintarlo. Entonces cuando había 4 o 5 venía, pintaba esas 4 o 5, se le pagaba al pintor y ya está. Algunas personas creen que en la antigüedad los vítores se pintaban con sangre de toro. Sin embargo, esto no era así. Tradicionalmente también se piensa que están hechos con sangre de toro y que había una corrida de toros cuando uno conseguía el doctorado, y entonces con la sangre del toro se pintaba. Claro, esto es mezclar pues churras con merinas, es mezclar el origen de los vítores actual, que está ligado a los doctores, con lo que se hacía antiguamente. Es cierto que había corridas de toros cuando uno se doctoraba, pero hemos visto que no se hacía por doctorarse. ¿Qué ocurre? Que sangre de toro es un tipo de color, y ahí es donde creo que surge la confusión. Es decir, en vez de, los vítores están pintados con sangre de toro, que es como decir, están pintados con azul prusia o con rosa fucsia. Entonces, al decir sangre de toro aludiendo al color, la gente empezó a confundirlo con sangre de toro real, y se pintaban con almagre seguramente, es decir, con un tipo de tierra rojiza especial. En la actualidad se utiliza como pigmento una mezcla cuyo ingrediente principal, como dice Ángel, es un pigmento natural terroso y rojizo llamado almagre. Otra evolución ha sido su tipografía, conocida como Universitas, que deriva de la antigua fuente llamada Trajana. A mí me parece que hay que dejar noticia pública del enorme valor que tiene el trabajo que ha hecho en origen Ángel Beruaga Prieto, que no se le ha reconocido suficientemente. Ha hecho un estudio muy exhaustivo de cómo, cuándo y por qué pudieron realizarse este tipo de vítores, en un libro que se publicó junto con su director de trabajo de investigación, que fue Luis Enrique Rodríguez San Pedro, otro gran investigador. Este trabajo tiene mucho más enjundia de lo que puede parecer, porque este hombre ha tenido que investigar todos los actos de la Universidad de Salamanca a lo largo de 3 o 4 siglos para poder llegar a conclusiones comparativas. Lo que se ha volcado en un libro que no es muy largo de texto representa una investigación larga, profunda y difícil, que yo creo, como digo, que no se le ha reconocido suficientemente. Es un trabajo excepcional, que valdría la pena que leyeran todos los estudiantes. Los encargados de realizar este oficio también provienen de tiempos pasados. La representación de vítores ha estado ligada a la transmisión entre generaciones, conservándose su práctica hasta la actualidad. Así ha llegado hasta Valentín Gómez, actual pintor de vítores en Salamanca, que continúa utilizando la técnica y herramientas de su padre. Yo soy el pintor rotulista de la Universidad de Salamanca. Me dedico tanto a todo lo que conlleva la Universidad de Pintura como de todas las rotulaciones que hay en todos los edificios universitarios. Los vítores significan parte de mi historia porque mi padre me los enseñó en el año 80 y aprendí de él. Es un legado que tengo de él y para mí es una parte de mi vida, para mí. Para la demás gente es un orgullo porque un vítor significa victoria, que han acabado la carrera, el doctorado y que es como un premio que les dan a ellos. Y para mí pues una satisfacción darle gusto a la gente. La mezcla se hace cada 2 días. Yo hago una mezcla para pintar 2 o 3 vítores. Si se fija la gente, los vítores no son todos del mismo tono. Depende del pimentón que le eche, depende de los productos que le echamos, quedan más claros, más oscuros, más rojos, más granates, más amarronados. Vítor significa, aparte de victoria, cuando el doctor en aquella época de Fray Luis de León acababa la carrera, los amigos le pintaban un vítor
Y el doctor invitaba a mujeres y a vino en las cantinas de Salamanca a los amigos. O sea, antiguamente pintaba unos 20 al año, ahora puede ser 100, 100, mucho doctor, tanto españoles. Desde hace 15, 20 años viene mucha gente de Alemania, de iberoamericanos, estadounidenses, entonces japoneses. Ahora pues hay mucha más demanda porque hay mucho más doctorado. No, los vítores no dan para vivir, para tener una familia y para vivir de ellos no. Tienes que complementarlo con algo. Yo soy el pintor de la universidad, es al revés. Yo pinto en la universidad y cuando tengo tiempo hago vítores. El vítor sigue siendo renovado y actualizado en pleno siglo XXI, como por ejemplo con artistas de la talla de Miquel Barceló, Lorenzo Gómez o Sonia Sánchez. También en los últimos años el ayuntamiento y asociaciones de vecinos están realizando vítores que no representan a una persona, sino a causas, reivindicaciones o movimientos sociales, y es un recordatorio de cómo el símbolo de la victoria de unos pocos significa hoy la conquista de muchos.